Primera de Tesalonicenses 5, versos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como lo decía hace unos momentos, Pablo está ya por terminar un mensaje que ha estado dando sobre la venida del Señor Jesús, las implicaciones de esto. Pero antes de terminar, se asegura de que los hermanos ahí en Tesalónica y nosotros hoy en Centro de Fe Angulo nos aseguremos de cuál es nuestra identidad y destino con respecto a este tema tan importante que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, hermano, una de las cosas que identificaba a los cristianos era la venida o la segunda venida del Señor Jesucristo. Toda religión de alguna manera tiene ciertos distintivos, pero cuando los seguidores de Cristo, los cristianos, ¿verdad?, que se les llamó por primera vez en Antioquía, habían cosas que los identificaban. Uno de ellos era, por ejemplo, la resurrección de los muertos, pero también una era, y muy importante era, la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda venida de Jesús era y sigue siendo una parte fundamental de la doctrina cristiana. ¿Sí? Entonces, si en una iglesia no se está predicando sobre esto, peligro, ¿verdad? Es un tema muy importante. Entonces, es importante que tú y yo tengamos claro cuál es nuestro destino final como cristianos. Cuando entendemos cuál es nuestro destino, hermano, nos va a ayudar a que vivamos de una manera que honremos a Dios, al Dios que nos ha librado de la ira, y que vivamos, como lo hemos aprendido, como hijos de luz, sobrios, y hoy vamos a ver vestidos. Así que yo quisiera invitarte esta tarde que oremos y le pidamos al Espíritu Santo nos dirija en esto, porque cuando se trata de la venida del Señor Jesús, hermano, más que todo un morbo o toda una industria que se ha generado acerca de los últimos tiempos, tú y yo debemos tomar una actitud de alertas, de estar preparados, ¿verdad? Y no asustarnos, al contrario, también tener mucho gozo y esperanza porque aquel día se acerca. ¿Sale? Entonces vamos orando y pidámosle al Espíritu Santo nos dirija en este tiempo. Y yo sé que vamos a ser muy, muy bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, a mis hermanos y a mí, Señor, de venir ante tu presencia y, Señor, venir a tu palabra buscando instrucciones, buscando ser iluminados, buscando recibir, Señor, el mensaje que tú tienes ya preparado de antemano para cada uno. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Que, Señor, esta enseñanza pueda edificar a tu iglesia, pueda, Señor, mantenernos preparados, alertas, con esperanza también, y, Señor, también con una firmeza en cuanto a nuestro llamado, lo que debemos estar haciendo. Sea tu nombre siempre glorificado. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Mis hermanos, yo quisiera empezar con esto. El texto nos dice ahí que estemos siempre sobrios y vestidos, ¿verdad? Yo quisiera llamar así este primer tema, sobrios y vestidos. El verso 8 de eso nos habla, ¿sí? Dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios. Y luego dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo hace un cambio de lenguaje aquí. No sé si recuerda en los versos anteriores, cuando Pablo se está dirigiendo a los tesalonicenses, él les dice ustedes o vosotros. Pero en este texto él ya cambia aquí un poco.
Y ahora dice, pero nosotros. Pablo se incluye, ¿verdad? Porque al final de cuentas también Pablo es parte del cuerpo de Cristo junto con los tesalonicenses. Y todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces, para decir esto, somos de día. Por lo tanto, hermano, tú y yo tenemos una tarea de vivir de esa manera. Somos hijos, dice ahí, del día, hijos de luz. Mis hermanos, ser hijo de luz lo estudiamos la semana pasada. Ser hijos del día, dijimos que es más que un puesto. Nos habla más de un estilo de vida o de una actitud, ¿sí? Algo que nos identifica como gente que está a la expectativa, que están alertas a la venida de nuestro Señor Jesús, viviendo para su gloria, dando de conocer su camino y su salvación. ¿Te acuerdas? Hoy lo vimos en la mañana. ¿Para qué somos bendecidos? ¿Para qué Dios derrama sus misericordias sobre ti y para mí? Para que su camino sea conocido y su salvación por medio de Cristo también sea conocida. Para eso el Señor nos bendice, para eso el Señor nos rescató, hermano. Dice un autor aquí, hermano, dice, la vida a la luz del regreso de Cristo no es una experiencia mística, más bien la vida a la luz de que Jesús viene se revela a través de acciones concretas y cotidianas, impulsadas por el Espíritu. Tan solo en esta carta, la disposición o esta expectativa con respecto a la venida de Jesús incluye lo siguiente. Mire, lo vamos a ver en las próximas semanas, aunque esta serie aparentemente termina, pero en los próximos jueves vamos a estar estudiando la actitud en la cual tú y yo debemos vivir, ¿sí? Como que Pablo va a ir a detalles de una manera muy dinámica, ¿verdad? Te vas a dar cuenta, en unos minutos lo voy a leer, pero te vas a dar cuenta cómo una tras otra Pablo está hablando de actitudes, manera, estilo de vida, que en resumen pues nos está hablando de amor, de paciencia, de paz, amabilidad, ánimo, trabajo mutuo, conducta correcta, trato correcto a los demás hermanos, la evangelización, acciones de gracias, la oración. Bueno, te vas a dar cuenta que el vivir a la luz de la venida de Cristo o a la luz de esta convicción de que Jesús viene, debe ser muy distinto a como ha sucedido en algunos años atrás. Yo era pequeño todavía, pero por allá en el 2000, recuerdo cuando se anunciaba, y muchos, aún dentro de la iglesia, ¿verdad? El fin del mundo. Y había toda una serie de mensajes aquí y allá, y en la mayoría de personas había un pánico, un susto, un temor de qué sería, ¿sí? ¿Qué sucedería? En muchas iglesias hasta se les llamó a los miembros que juntaran comida, que tuvieran listo víveres, porque pues no iban a poder comprar, y bueno, todo un caos en esto. Familias que compraron muchísima despensa, después ahí andaban regalando, hasta tirando porque se les echó a perder. Ese no es el estilo de vida bíblico que nos habla aquí. Si tú y yo sabemos que Jesús viene, hay un estilo de vida que debemos llevar. Y yo quisiera que lo veas conmigo, porque lo vamos a estudiar más adelante, pero nos vamos a tratar de adelantar para que te des cuenta que vivir a la luz de esto, a la luz de la palabra, diciéndonos que Cristo viene, es muy distinto a lo que el mundo y a lo que a veces se nos quiere inculcar, ¿verdad? Ve que dice la escritura, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24, escucha: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que hagáis paciencia, que seáis pacientes para con todos. Yo quiero que te des cuenta, esto está pegado a lo que hemos estudiado ya sobre la venida de Jesús. Y quiero que observes cómo hay cambios, es una serie de exhortaciones muy distintas algunas. Mira, escucha,
15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Verdad? Habla del trato entre nosotros. Después dice, estad siempre gozosos. Y luego el 17, orad sin cesar. Otra cosa. Luego 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro más. 19, no apagáis el espíritu. 20, no menospreciéis las profecías. 21, examinadlo todo, retened lo bueno. 22, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, te das cuenta, todas estas exhortaciones están conectadas a lo que hemos estudiado ya. A un estilo de vida, hermano, que es un estilo de vida despiertos, ¿verdad? Por ahí habla de despertar o amonestar a los flojos o a los ociosos, de alentar a los que están desanimados, sostener a los débiles, ser pacientes con todos. Entonces, bueno, aquí habla una actitud activa. Sí, entonces en ningún momento dice junten todos los víveres que sean posibles porque viene la gran tribulación. No, eso no viene ahí. Más bien el texto, ¿verdad? Si continuamos en el verso 8 dice, seamos sobrios. Ya hemos estudiado qué significa ser sobrio, ¿verdad? Es lo contrario a estar borracho o a estar ebrio. Pero es interesante cómo Pablo lo agrega aquí, hermano. Cuando estudiamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablamos de Efesios 5, 18 al 19. Cuando Pablo les dice a los tesalonicenses, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente para que veas qué dice acá. No se emborrachen con vino. Escucha esto, porque eso les arruinará la vida. Reina Valera dice, en él hay disolución, ¿verdad? Al final es esto, arruinar la vida. En cambio dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Mire, en maneras, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y haciendo música al Señor en el corazón. Hay algo, hermano, que en lo que debemos ocuparnos para reemplazar el vino, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí Pablo vuelve a insistir, hermanos, sean sobrios. Porque dice este hermano de apellido Sjogren, dice que la embriaguez, escucha esto, la embriaguez no solo se trata de, cuando está hablando aquí en la Biblia, no solo se está tratando del consumo excesivo, ya sea de alcohol o de drogas, sino que la embriaguez, ¿sabes también qué significa? Insensibilidad a Dios. Cuando dependemos de manera idolátrica al gobierno o del gobierno y de la aparente paz y seguridad que ellos proponen. Cuando con nuestras acciones o actitudes bloqueamos la propagación del evangelio e incluso ni siquiera participamos. Los pecados también de palabra como mentira, engaño, hipocresía, la avaricia, el egoísmo. Eso es emborracharse, hermano. Una ética laboral deficiente, la apostasía ahí está incluida, incluso un crecimiento espiritual atrofiado, la falta de autocontrol sexual también, aprovecharse de los demás a cualquier costo, tomar a la ligera la palabra de Dios, ser un alborotador, ser impaciente o vengativo, menospreciar la palabra de Dios dada mediante expresiones diversas o cualquier otra falta de esta santidad. ¿De dónde salen todas estas cosas, hermano? Ahí están. ¿Verdad? Hace rato leímos partes positivas, ¿verdad? Hablamos cosas positivas de cómo debemos vivir. Pues toda esta lista que acabo de mencionar es todo lo contrario a lo que ya hemos estudiado o lo que acabamos de leer y vamos a estudiar más bien las próximas semanas. Entonces, es por eso que aquí Pablo y hoy el Espíritu a ti y a mí nos exhorta a vivir siendo sobrios. ¿Sí? Es más que, dice hermano, pero es que yo no bebo alcohol, no me drogo, no fumo, esas cosas. Pero ¿qué tal de estas otras cosas? ¿Cómo estamos
con respecto a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo estamos sirviendo o estamos siendo parte en la Gran Comisión, por ejemplo? Aprovechando, y le invito, este domingo tenemos Domingo Misionero, no se lo pierda, estamos lanzando el mapa de oración, entonces ahí le esperamos, ¿verdad? Es importante que sigamos orando por las naciones este año, y bueno, ya se está preparando, pero de esto se trata, hermano, de estar alerta. Y hay algo que en el texto nos llama mucho la atención. Voy a leer otra vez el verso 8. Yo sé que usted me está siguiendo, así que estamos en 1 Tesalonicenses 5, verso 8. Dice, pero nosotros nosotros que somos del día, seamos sobrios. Ya lo vimos esto. Ahora dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Habiéndonos, dice, vestido. Yo lo he mencionado estas expresiones, habiéndonos, ahí se usa algo que en el griego se llama los auristos. Les soy sincero, yo batallé mucho con esto, no es tan fácil aprenderlo, pero el auristo es un tiempo que en el español no está del todo existente, ¿verdad? Es la combinación de dos o tres tiempos, pero el auristo nos habla de algo que sucedió en el pasado y de alguna manera continúa todavía hoy, pero en algunos casos no se sabe cuándo empezó y tampoco cuándo terminó. Muchos de los casos, de hecho, continúa. Entonces, cuando vemos, es por eso que es un tiempo un poco complejo, ¿verdad? Porque no siempre se traduce igual. Si usted ve los auristos en la Biblia, y hay un montón en el Nuevo Testamento, se traduce, o cada traducción de la Biblia lo hace diferente. Aquí lo tradujeron tal cual, habiéndonos vestido. Entonces, aquí habla de algo bien interesante, ¿sí? Algunos cuando ven esto dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, algunos dirían, si está hablando de la coraza, está hablando del yelmo, se trata de la armadura de Dios, Efesios 6, 10 al 18. Sin embargo, esta parte del texto nos habla más de otra cosa, no es necesariamente la armadura de Dios. Sí, entonces aquí hay que ser un poco cuidadosos, porque para empezar, ¿se acuerdan? En la armadura de Dios, la coraza, ¿se acuerda qué es? Es la coraza de justicia, no coraza de fe ni de amor. De hecho, en la armadura de Dios no está el amor como tal, ¿verdad? La fe sí está como escudo. La única que permanece, y en las cartas de Pablo repetidamente menciona la salvación como yelmo, ese sí está, o de alguna manera, el hecho de que, ahí habla del yelmo de la salvación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, esa parte del yelmo sí se repite en las cartas de Pablo, pero lo que es la coraza aquí no coincide con la armadura de Dios, entonces no está hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, más bien aquí se trata de esta vestimenta o de esta protección, ¿verdad? De que si vivimos con fe, amor y con esta esperanza, estamos protegidos. Y ahorita quiero explicarlo. Me gustó cómo un autor lo describe. Y dice así, mire, el hermano Charles Swindoll, él aún vive. Dice, como centinelas armados hasta los dientes, preparados para cualquier eventualidad, los cristianos deben estar protegidos por la vigilancia espiritual y la diligencia moral. Deben estar armados con las virtudes de la fe, el amor y la esperanza, del mismo modo que un soldado está protegido con su coraza y su yelmo. Sí, entonces aquí estamos hablando otra vez de la venida del Señor, ¿sí? Y si bien el cristiano vive en una lucha, en una batalla constante, y Dios nos ha dado las armas para vencer al enemigo, aquí está hablando de otro aspecto, de cómo vivimos protegidos, ¿sí? Con estas virtudes de fe, amor y esperanza. Mire, voy a leer otra versión, este mismo texto, traducción lenguaje actual.
Dice esta versión, nuestra confianza en Dios y nuestro amor a Dios y a los demás nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Como que nos ayuda un poco a entender. Mire, ¿qué significa todo esto? El hecho de que tú y yo estemos siempre expectantes, alertas, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús, no significa, como lo decía hace rato, que los vamos a encerrar, vamos a comprar toda la comida posible y nos vamos a esconder allá en un cerro temerosos. No. El hecho de que tú y yo sepamos que Jesús viene pronto es para que, como dice el texto, vivamos en fe, por fe, ¿verdad? Vivamos en amor, no dudando de nuestra salvación. Y hermano, vivir con esta seguridad va a ser como una armadura que nos va a librar del mal, incluido el pecado. Piensa tan solo esto, estas tres virtudes, hermano: vivir en fe, amor y esperanza. ¿Te acuerdas que eran estas tres virtudes? Las estudiamos hace ya algunos meses cuando iniciamos la carta a los tesalonicenses. Estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, eran virtudes que estaban presentes en los tesalonicenses. Y estas virtudes, hermanos, Pablo las reconoce y le dice: hermanos, estas virtudes en ustedes, son tan reconocidas, tan ejemplares, que por eso nos damos cuenta que permanecen firmes, porque la fe, el amor y la esperanza está presente, y hoy dice Pablo aquí animándolos que esto siga con ustedes. Eso es su armadura, vamos a decirlo así. Eso los está protegiendo para que sigan firmes aún y a pesar de las dificultades. Cosas importantísimas, hermanos: fe, ¿verdad? Hay que depender de Dios. Amor a Dios, ¿verdad? Primeramente. Y si amamos a Dios, le vamos a obedecer. Y si amamos a Dios, vamos a amarnos unos a otros. Y la esperanza, pues, es confianza de que Jesús viene pronto, ¿verdad? Hermano, vamos adelante. Vamos a los versos 9 y 10. Dios nos ha puesto para salvación. El verso 9 y 10 dice: pero nosotros, ¿verdad? Pablo sigue hablando ahí, nosotros. Dice, perdón, no, yo estaba queriendo leer otra vez el 8. Verso 9, perdón, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Se da cuenta? Sigue usando la persona nosotros, primera persona plural, ¿verdad? Porque dice no nos, ¿verdad? Está hablando de nosotros. Dios no nos ha puesto para ira, hermanos. Es algo bien hermoso, porque es por medio de Jesús, hermano, que tú y yo fuimos librados de la ira de Dios. Hay un texto ahí que podemos comenzar a ver. Está ahí mismo en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Pablo está dando testimonio de los mismos tesalonicenses y dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y escucha esto: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Escucha: quien nos libra de la ira venidera. Dios, hermano, no nos puso para ira. Esto es algo hermoso. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Y por lo tanto somos librados de la ira. ¿Sí? Somos librados de la ira de Dios. Y hay más textos que nos van a ayudar aquí. Mira, observa. Juan 3:36. Déjame ver si sale ahí. Ahí está. Juan 3:36. Fuimos librados de la ira. ¿Sí? Entonces Dios no nos puso para ira. Al contrario, para salvación. ¿Sí? Juan 3:36. Hermano, esto tenemos que tenerlo bien firme, bien estudiado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, tú y yo hemos creído en el Hijo, en Jesucristo. Por lo tanto, tenemos vida eterna. El que no cree en Jesús, ese está bajo la ira de Dios.
¿sí? Gloria a Dios. Mire, vamos Romanos 5:9 también. Romanos, ¿verdad? Es todo un tratado, ¿verdad? Lo meditamos hace algunos días. Y Romanos 5, verso 9, nos resalta esto otra vez. Mira, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por lo que Jesús hizo, tú y yo somos salvos de la ira de Dios. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses, hoy también el Señor nos dice a ti y a mí, hermanos, del Centro de Fe Ángulo, Dios no nos ha puesto para ira. ¿Sale? Entonces, si hay condenación, que dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios no nos puso para ira, sino, escucha aquí, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto sigue. ¿Cómo es que Jesús lo hizo posible? Sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es bien hermoso, hermano. El amor voluntario de Dios se manifestó a ti y a mí. O sea, fue voluntad de Dios. No fue obligado, fue voluntad de Dios. De manera voluntaria, Dios nos amó, envió a su Hijo. ¿Y esto qué hace en ti y en mí, hermano? Nos hace parte de la familia de Dios. Nos da propósito. A mí me encanta este texto, ¿verdad? Y yo quiero que lo veas, Efesios 1, 4 al 7. Dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, nos escogió en Cristo y nos dio propósito, ser santos y sin mancha delante de Él. Y sigue escuchando esto. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue voluntad de Dios, no nuestra, hermanos. Y nos da propósito, mire otra vez, para alabanza de la gloria de su gracia. Con lo cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo esto, hermano, Dios no nos puso ahí para ira, nos puso para salvación, gloria a Dios, por medio de Jesús. Por la gracia de Dios, hermano, nuestro destino cambió. Antes estábamos destinados a la muerte eterna, pero dice la Escritura, Dios nos trasladó de tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 12 al 14. Vamos a leerlo. Colosenses 1, 12 al 14. ¿Qué dice ahí? Colosenses 1, 12 al 14. Hace mucho estudiamos esto también. Dice así la Escritura, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Mire, Él, hermano, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, mi hermano, es algo hermosísimo, ¿sí? Que en esta expectativa, en esta espera de la venida del Señor Jesús, recordar todo esto nos debe dar aliento, esperanza, pero también llevarnos a vivir una vida que agrada al Señor. Pablo les dice, hermanos, Dios no nos llamó o Dios no nos puso para ira, al contrario, para salvación por medio de Cristo, quien dio su vida por ti y por mí. Y dice, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. ¿Sí? Y independientemente, dice Pablo en otras palabras, si estamos despiertos en ese momento, o sea, vivos cuando Jesús venga, o si estamos dormidos o muertos esperando la resurrección, todos los creyentes, hermano, dice, seremos transformados y trasladados de lo terrenal a lo celestial, ¿sí? Cuando Cristo regrese, dice este autor Charles Swindoll. Así que, hermano, en cuanto a nuestro estado, o cómo vamos a estar cuando el Señor Jesús venga, solo hay dos posibilidades.
Sí, por eso tenemos que tener bien clara esto, hermano, nuestro destino y vivir de esta manera para que otra vez ese día no nos tome como ladrón en la noche. Que si bien otra vez no sabemos cuándo sucede, que ese día tú y yo estemos de una u otra forma. Hay dos formas solamente para el cristiano. ¿Cuáles son? Estar despiertos, o sea, vivos, o velando, ¿verdad? O la otra manera es estar dormidos, pero dormidos en el sentido de estar muertos físicamente, esperando ser levantados para estar con Cristo por la eternidad. Entonces, eso debe ser los únicos dos estados. Ahí no cabe el estar emborrachado, ebrio. Ahí no cabe estar dormido, descuidado, ¿verdad? Para decirlo de otra manera, descuidado, satisfaciendo los deseos de la carne. Ahí no cabe eso. Porque si nos hallan así, hermano, estamos perdidos. Entonces, solo dos opciones. Si estamos vivos, pues estamos listos, velando. Si es que hemos fallecido, hemos muerto en Cristo, bueno, estamos en espera de esa resurrección. Hay un texto final aquí, déjenme ver si lo tengo aquí, sí, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, ya lo estudiamos. Pablo habló de este orden. Dice así la escritura: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué dice primero? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos o los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Sí, entonces, mis hermanos, Dios no nos puso aquí para ira. Así que cuando el enemigo venga con condenación, recuerda este texto. Dios no me puso para ira, sino que me puso para alcanzar salvación por medio de mi Señor Jesucristo, quien dio su vida por mí. Y como dice Pablo en Romanos 5:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí, amén? Entonces, ese debe ser nuestro pensamiento, llenarnos de esto, hermano, de lo que dice Dios en su palabra y vivir de esta manera, como hemos estado aprendiendo y vamos a aprender más en las próximas semanas. Finalmente, hermanos, Pablo una vez más les dice a los hermanos, anímense, edifíquense unos a otros. Si te recordarás, yo quiero que vayas unos versículos antes, en el capítulo 4, cuando Pablo termina de hablar de estos eventos, la resurrección de los muertos en Cristo y los que hayan quedado serán arrebatados. Termina el versículo 18, 1 Tesalonicenses 4:18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Pablo les dice, hermanos, anímense, aliéntense unos a otros. Y acá hace algo muy similar en el verso 11. Obsérvalo, el verso 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto no es un quiasmo, ¿verdad? Pero lo aprendimos hoy en la mañana, los quiasmos, ¿verdad? Que de alguna manera se ven mucho en los salmos. Los quiasmos son como, le llamamos un patrón o patrones literarios, ¿verdad? Donde tú ves, por ejemplo, cierto patrón en los primeros versículos y de alguna manera, a manera de espejo, lo volvemos a ver lo mismo abajo, ¿verdad? En la mañana vimos esto. Si fuiste en la mañana a la oración, pues sabes de qué estoy hablando. Pero esto no es un quiasmo, aunque aparentemente se está repitiendo ahí algo, pero el resto no es necesariamente lo mismo, entonces no entra dentro de esa categoría. Pero lo que sí encontramos es que Pablo está diciendo a los hermanos, aliéntense unos a otros, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. Me gusta mucho, yo quisiera hablar de animar. El apóstol Pablo, si se fija, les está hablando de la venida del Señor Jesús. Les advierte, les habla de quiénes van a estar o a quiénes los va a sorprender como ladrón en la noche, cómo va a ser si estamos en Cristo y viviendo como hijos de luz, hijos del día, ¿verdad? Cómo nos va a tocar ese día.
Y Pablo está terminando, y es bien interesante, porque Pablo no termina con unas palabras así como desesperado: hermanos, el fin se acerca, prepárense para la tribulación. Pablo no termina su mensaje así. Más bien él dice: así es como viven el presente a la luz del futuro, sabiendo que Cristo es su Salvador, no su verdugo. Pero si tratamos como de resumir esto que estamos meditando hoy, hermanos, así es como se vive en este presente, a la luz de este futuro del cual les estamos hablando, de la venida del Señor Jesucristo, sabiendo que Jesucristo es su Salvador y no su verdugo, ¿verdad? Porque a veces el enemigo quiere ponernos esta idea, ¿verdad?, de condenación. Entonces, si bien, hermano, seguimos pecando, confesemos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y no hay más condenación, ¿sí? Porque ya fue pagado. Entonces tengamos firme esto. Vivamos creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador, no nuestro verdugo. No es de extrañarse entonces que Pablo anime a estos lectores, a estos hermanos, a que se sigan animando, edificando mutuamente con estas buenas noticias, hermano. Porque son buenas noticias. ¿Qué dice? Hermanos, hermanas, Dios no nos ha puesto ahí para ira, gloria a Dios, ni para el infierno eterno. Más bien, Dios nos ha destinado para el rescate en el cielo y una vida eterna con Jesucristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Para eso nos puso Dios. Por eso, hermano, tenemos que vivir una vida agradecida, siempre adorándole, cumpliendo sus propósitos, sirviéndole, hermano. Cuando entendemos para qué nos llamó Dios, hermano, debe o debería cambiar nuestra actitud de servicio, ¿sí? Nuestra actitud de adoración. Cuando oramos, ¿verdad? Hemos estado estudiando todos estos días en la mañana, ¿verdad? ¿Qué actitud o con qué actitud venía la presencia de Dios? Cuando entendemos todo lo que significa este paquete precioso, que significa ser hijo de Dios, ser cristiano, ser seguidor de Cristo, hermano, es algo preciosísimo. Que, hermano, toda una vida y toda una eternidad tendremos para conocer cada día más y más esta gran bendición de haber sido puesto para salvación por medio de Cristo. Aquí la palabra, cuando habla de animarse, hay una palabra griega ahí que te va a sonar para caleo. Es una palabra muy relacionada a paracletos, ¿verdad? Que se usa también para el Espíritu Santo, que nos habla al final de cuentas esta palabra de confirmar, alentar, animar, consolar. Esta es la palabra que usó Pablo ahí. Cuando Pablo escucha que estos hermanos están preocupados por aquellos que han fallecido, él les dice: hermanos, anímense unos a otros. Pero no solo les dice eso, les habla de la venida del Señor y la esperanza que tenemos. Sin lugar a duda, hermano, estas palabras de esperanza que Pablo les dio a los hermanos sobre la venida de Jesús, su destino, yo creo que era un mensaje digno de repetirse entre los miembros de la iglesia. Es por eso que es bien importante, hermano, que en la iglesia se hable de esto, de la venida del Señor Jesús. Si bien, hermano, este mensaje muchas veces nos va a llevar a reflexionar, a arrepentirnos, ¿verdad? A confrontarnos con nuestro pecado porque andamos mal, hermano, finalmente este tipo de mensajes nos debe dejar con esperanza, con confianza de que Dios, como lo dice aquí el texto, no nos llamó a ira, sino a salvación por medio de Cristo. Sí, por eso es tan hermoso, hermano, haber conocido a Cristo. Hay un canto que a mí me encanta mucho que dice: qué bonito es conocer a Cristo. ¿Sí? De verdad es algo preciosísimo, no hay nada mejor. Y una de esas cosas es esta esperanza viva, hermano, de que tenemos una vida eterna con Él. Entonces Pablo le decía: hermanos, anímense unos a otros con estas palabras. La siguiente cosa que Pablo le dice: hermanos, edifíquense unos a otros. Ahí está usando otra palabra, oikodomeo, que significa edificar, estimular, fortalecer. Oikodomeo, ¿sí?
Oikodomeo, edificar, estimular, fortalecer. Pues este es el trabajo, hermano, que todos tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno, tú y yo, tenemos dones, ministerios que Dios nos ha dado y son para edificación del cuerpo. O sea, hay una responsabilidad de edificarnos mutuamente. Este año, hermano, es mi oración y yo creo que, y te animo ahora conmigo sobre esto, porque queremos animar a la iglesia que nos involucremos cada vez más en el servicio. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque ya hay muchos hermanos en los discipulados. Entonces esto ya da apertura para que nos empecemos a involucrar. Eso era una de las cosas que yo oraba a Dios. Que la gente que estuviera sirviendo estuviera siendo discipulada. Que los líderes que van a estar en la iglesia sea gente que ha pasado por un proceso de discipulado. No porque tiene 15, 20 años lo vamos a poner, no. Porque ha sido discipulado y ha mostrado madurez en carácter y bíblicamente, ¿verdad? Como lo estudiamos ahí en Timoteo, en Tito, son personas de ejemplo que serán puestas para servir. Entonces, piensa esto, hermano, gloria a Dios. Estamos ahí en la iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo porque tenemos una función. Y hay muchos textos de estos, yo puse ahí 3, pero hay muchos más, ¿verdad? Puedes anotarlos, por tiempo no alcanzo a leerlos, pero está Romanos 15:2, 1 Corintios 14:26, Efesios 4:12. Estamos ahí, hermano, para edificarnos unos a otros. Entonces piensa esto, estamos en la espera de la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos evidencia bíblica de que el Señor nos manda a que mientras esperamos que Él venga, trabajemos todos, ¿verdad? Sin excepción, en la edificación mutua. Entonces, parte de esta edificación, hermano, es que dentro de el ser edificados, pues nos vamos a animar, nos vamos a alentar, nos vamos a exhortar, aún a veces disciplinar, para estar siempre alertas, siempre preparados para el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. A mí me encantó porque Pablo les dice a los hermanos, versículo 11 otra vez, dice, por lo cual, hermanos, o por lo cual dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Cómo termina? Así como lo hacéis. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Simplemente, hermanos, lo que ya están haciendo, síganlo haciendo. Continúen con esto. Algo que ya llevan de costumbre y que es una buena costumbre, síganlo haciendo, hermanos. Yo quiero terminar con este texto, Hebreos 10, 24 al 25. Dice la Escritura, y considerémonos unos a otros para estimularnos, animarnos, en otras palabras, al amor y a las buenas obras. ¿Y qué dice aquí? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si ese día se está acercando, y eso es una realidad, aquí el trabajo tuyo y mío, hermano, es estimularnos, dice aquí la Escritura, al amor. Esto simplemente está confirmando lo que acabamos de leer. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, siendo parte del cuerpo, exhortándonos, dice ahí también, porque aquel día se acerca, mis hermanos. Mi hermano y mi hermana, nuestro destino, ya lo hemos visto, es estar con Jesús por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Ese es nuestro destino, hermano. Estar en la presencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de nuestra identidad. Hoy hablamos de nuestro destino. Ese es nuestro destino. Estar con Jesús. Qué hermoso destino, hermano. Fuimos puestos por Dios para salvación. Por lo tanto, mi hermano, al tener tan precioso llamado, tan especial destino, debemos vivir como corresponde. En las próximas semanas, ya lo decía hace unos momentos, vamos a indagar, vamos a explorar más a detalle qué significa vivir a la luz de esto, a la luz del hecho que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia y debemos estar activos,
Lo vamos a ver. Pero en la espera de esto, hermano, en la espera de la venida del Señor Jesús, nuestro deber, en resumen, es vivir como hijos de luz, como hijos del día. Esto significa que debemos guardarnos, que nada tenemos que tener con las obras de las tinieblas, hermano. Ninguna comunión con las obras de las tinieblas. Ocuparnos en las cosas del Espíritu nos va a ayudar a hacer frente a la maldad que impera en el mundo, hermano. Nos va a ayudar a ocuparnos en los propósitos de Dios para nuestra vida. Así para que cuando Jesús venga, tú y yo estemos bien listos, preparados para recibir al Señor en el aire, junto con aquellos que ya sea que nos precedieron, ¿verdad? Si nos toca estar vivos cuando viene el Señor, o que nos unamos con aquellos que estén vivos, ¿verdad? Si el Señor nos lleva antes y fallecemos antes de que Él venga. Así que esta tarde yo quisiera invitarte, hermano, hermana, que hagamos una especie de examen. ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo como hijos de luz? ¿Estamos viviendo sobrios? ¿Estamos viviendo, como decía Pablo aquí, vestidos de fe y amor como coraza, de esperanza de la salvación como un yelmo, firmes creyendo que somos salvos y que estamos permaneciendo en Cristo? Como en una ocasión Dios le dijo a Ageo, ¿verdad? Dio un mensaje Dios a Ageo en estos tiempos, cuando recordarás, cuando lo estudiamos, de hecho en tiempo de Esdras, es cuando Dios usó a Ageo y a Zacarías. Pero Ageo vino con un mensaje de Dios específico, y era: meditemos bien sobre nuestros caminos. Cuando lo estudiamos, hermano, hace algunos, pues fue el año pasado, hablamos de esto, de la importancia de meditar bien, cómo andamos. Y hoy vengamos y estemos a cuenta, hermano. Esto es parte de ser edificados, hermano, recordarnos continuamente, a ver cómo andamos, hacer un examen de conciencia, cómo andamos, porque Cristo viene pronto, hermano. Que para cuando Jesús venga, mi hermano, nos encuentre, verá, como estas vírgenes listas, juiciosas, que estaban con sus lámparas encendidas, ¿sí? Que estaban listas para el encuentro del novio. Que así tú y yo estemos listos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos y pedimos al Señor nos ayude en esto y reflexionemos? Si hay algo que tú y yo necesitemos estar a cuentas, pues es un buen tiempo, hermano, hagámoslo en esta tarde y estemos listos, ¿verdad? Y trabajemos en esto, animarnos. Yo te invito este fin de semana, piensa, está orando, ¿verdad? Nos hemos estado preparando, no sé si ya lo hiciste, había un ejercicio de orar por alguien y hacerle saber que estás orando por él, por ella. Si no lo has hecho, pues tienes una tarea pendiente. Pero de igual manera yo quisiera animarte que ores estos días y que este próximo domingo en la iglesia busques a alguien y le des una palabra de ánimo. ¿Sí? De esto que Dios te ha dado a través de toda la semana. Si has estado yendo en las mañanas, a las 5 de la mañana a la oración, pues tienes mucho material de donde sacar. Tus devocionales, tu lectura bíblica diaria, de ahí sácalo, ¿sí? Por favor, no saques frases bonitas ahí del TikTok o del Facebook. Saca lo que Dios te ha hablado a ti en su palabra, ¿sí? Y te invito, da palabras de ánimo, palabras que edifiquen a tu hermano o a tu hermana, ¿sale? Entonces, por favor, te animo, hagámoslo. Somos un cuerpo y nos edificamos, ¿sale? Vamos orando. Dios, Padre Celestial, muchas gracias por este día. Señor, qué hermoso, qué bendición haber sido librados de la ira. Señor, tu palabra dice que nos trasladaste de tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Dios, porque nos trasladaste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Porque antes vivíamos esclavos del pecado, esclavos de los deseos de la carne, de lo que impera en este mundo, Señor. Y hoy damos gracias porque nos rescataste de esa vana y sucia manera de vivir. Señor, gracias por este privilegio hermoso de ser tus hijos, pero también de esta responsabilidad que tú nos das hoy de vivir como hijos de luz. Hoy venimos delante de ti, Señor, atendiendo también a este llamado de examinar nuestros caminos, Señor.
Hoy te pedimos perdón, Señor, por esas veces que hemos desviado nuestra atención, esas veces que hemos idolatrizado otras cosas, poniéndolas antes que tú, Señor. Perdónanos, Dios. Perdona, Señor, toda actitud, Señor, irreverente ante tu presencia. Toda actitud apática a tu presencia, apática a la administración, apática a la evangelización, a la proclamación del evangelio. Perdónanos, Dios, porque muchas veces con nuestra actitud fuimos estorbo. Perdónanos, Dios. Y hoy venimos a tus pies rendidos, arrepentidos, pidiéndote perdón y creyendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, Señor, como iglesia nos comprometemos a vivir como de día, sobrios y siempre vestidos, listos para ese gran día. Y como aprendíamos en estos días, Señor, anunciar, dar a conocer tu camino, dar a conocer tu salvación por medio de Cristo, viviendo como hijos de luz. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos y hermanas que han estado esta tarde. Te ruego, bendícelos en gran manera y prospérales. Y, Señor, gracias porque nos concedes ser parte de este cuerpo precioso. Y que como iglesia local, unos a otros nos animemos, nos edifiquemos, Señor. Gracias, Dios, por guiarnos, darnos camino derecho en este trabajo de edificarnos y de proclamar tu grandeza. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.